Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de literatura romana por Shirley Ramírez y Andrés Cadena. Vamos a hablar un poco acerca del contexto general de Roma y su literatura. Bueno, Roma fue creada en el año 753 a.C. por Rómulo, quien, según la leyenda, mató a su hermano Remo y se convirtió en el rey de Roma. Hablaremos también un poco acerca de la historia del amamantamiento por una loba, lo cual es símbolo del espíritu fuerte y mítico de esta ciudad. Fundación histórica. Más allá de la leyenda, Roma surgió como un pequeño poblado de pastores y agricultores en la región de Lacio, cerca del río Tíber. Su ubicación estratégica favoreció el comercio y la expansión militar. Relación entre los dioses romanos y los humanos. Bueno, una de las relaciones que más se puede destacar es que los dioses romanos eran antropomórficos, es decir, que tenían forma humana y que compartían los mismos defectos de los humanos como las emociones. Es decir, ellos sentían celos, sentían rabia, sentían enojo, sentían amor, entre otras cosas. Desde los primeros romanos ya adoraban sus propias deidades y esto era conocido como indigentes, que personificaban aspectos de la vida y la naturaleza. Entre los que más se destacan son Júpiter, dios del cielo, y el trueno, en este caso equivale a Zeus, griego; Marte, dios de la guerra, que equivale a Ares; Juno equivale a Hera; Venus equivale a Afrodita; Apolo es uno de los dioses que no le cambió el nombre cuando fue adoptado por los romanos. Pero algo que realmente destaca acá es el mito de Eneas, que es el que cuenta en la parte de cómo entonces fue que Roma fue fundada. Aquí nos hablan de dos gemelos, Rómulo y Remo, quienes eran hijos de Rea Silvia y el dios Marte, y quienes fueron abandonados en el río Tiber, por uno de sus tíos para que no reclamara el trono. Allí fueron encontrados por una loba de nombre Luperca, quien los amamantó en el monte Palatino, y luego de esto fueron rescatados por un pastor y su esposa, quienes los criaron. Una vez que los chicos estaban grandes, quisieron fundar una ciudad en el lugar donde los había cuidado la loba. Entonces allí empezaron a pensar, bueno, ¿cuál sería entonces el mejor lugar para que nosotros podamos fundar nuestra ciudad? Así que utilizaron algo que se llama augurio, que es como el avistamiento de las aves, como la observación de las aves, como para recibir una señal divina de dónde era mejor que pudieran hacer su ciudad. Resulta que Rómulo vio 12 buitres en el monte Palatino, mientras que su hermano vio 6 en el monte Aventino. Entonces allí empezó como una discusión de realmente dónde es mejor que podamos fundar nuestra ciudad. Empezó una discusión que terminó en una batalla en la cual Rómulo mató a su hermano, y allí él se declaró pues el rey de Roma y le puso este nombre Roma en honor a su hermano. Continuamos con el ideal de caballero y ciudadano. Bueno, en Roma se exaltaba esa figura del hombre caballeroso, que era aquel que tenía que cumplir con la patria, con respeto, con justicia, con disciplina, como que primordialmente era la patria. Y un ejemplo de eso lo encontramos en la Eneida de Virgilio, en el que Eneas representa ese modelo de caballero y ciudadano que era guiado más por el deber que por sus propios deseos. Un buen ciudadano debía mostrar virtus, que es coraje y honor; pietas, que es respeto a los dioses, la patria y la familia; y fides, que es lealtad. El sentido patriótico. La literatura romana es profundamente patriótica, siempre resaltando la grandeza de Roma. Un ejemplo de esto en la literatura es en la Eneida, que legitimiza el poder de Augusto presentando a Roma como la heredera de un destino universal de dominio. El destino de Roma era visto como un proyecto divino, eh, justificado en mitos y epopeyas. Los historiadores como Tito Livio exaltaron a héroes que sacrificaban sus intereses personales por la patria. Entre algunos de esos tenemos Horacio Cocles, eh, quien, des- quien defendió en solitario el puente Sublicio contra los estrucos liderados por Porcenea. También tenemos a Mauricio Escévola y Clelilia. Clelia se llama, Clelia. Eh,
Continuamos con la belleza y el placer. Para los romanos, la belleza se vinculaba tanto con lo físico como con lo moral. Es decir, que para ellos no bastaba solo, como hoy en día, una cara y un cuerpo bonito, que hoy en día se ha perdido mucho la parte de la moral, ya todo es muy visual, lo que se ve por fuera. En ese entonces, para ellos una persona bonita no era solamente una cara y un cuerpo bonito, sino que para ellos una persona bonita era una persona virtuosa, justa, equilibrada y valiente. También dicen que en la poesía lírica y amorosa, autores como Horacio y Catulo celebraron el carpe diem, aprovechar el día, el gozo de la vida y contemplaciones estéticas. Esto significa como que aprovecha el día o vive el momento, ya que Horacio decía que la vida es muy breve y que lo más sabio sería aprovechar lo que se tiene en el presente sin obsesionarse con el futuro. Mientras que, por otro lado, Catulo expresaba en sus versos el amor, la pasión y la belleza de los momentos semíferos como el disfrute del amor juvenil y el placer. Continuamos con mi compañero Lipsy. Ok, quiero empezar con decirles que los romanos no veían la literatura como un entretenimiento, ¿sí? No estaban desocupados, sino que para ellos era algo muy importante, hacía parte de la vida pública. Todo lo que se declamaba en el foro se podía convertir en poesía. Así que en Roma, ¿sí? La literatura fue un arte cívico, algo que formaba a los ciudadanos y esto podía servir a la sociedad. La retórica, es decir, el arte de hablar en público, estaba en el centro, en el core, en el centro de la vida romana. Por eso, los géneros literarios no se crearon solo para disfrutar, para entretenimiento, sino también pues para educar en valores, discutir sobre la política o también incluso para divertirse. Aunque todo esto se tomó mucho de los griegos, los romanos aportaron algo propio y único, lo que fue la sátira. Eso es un género crítico que ridiculizaba defectos y abusos de poder. Ahora, hablando de los géneros literarios, tenemos la poesía. En Roma, la poesía tenía varias funciones. Por ejemplo, en Horacio y Ovidio escribieron poemas que enseñaban sobre cómo vivir, amar o comportarse. Eran casi como manuales en verso. Ahora, Virgilio, en cambio, escribió la Eneida, un poema que contaba acerca del origen de Roma, como si fuera pues la mitología oficial allí en Roma, que pues daba como esa identidad al pueblo. Ok, también estaba la sátira y el epigrama, que eran textos cortos, eran ingeniosos, con humor, que pues criticaban pues los defectos humanos y hasta los poderosos, a los emperadores y todo eso. Otro género muy romano fue la poesía elegíaca. ¿Sí? No sé si estoy pronunciando bien el concepto de elegíaca, que hablaba pues de amores apasionados, muchas veces en un tono personal e íntimo. Ahora vamos para el género del teatro. Aquí el teatro romano pues tenía dos caras. ¿Por qué tenía dos caras? Tenía la cara de la comedia y la cara de la tragedia. Así que aquí tenemos a un gran personaje, Plauto, quien hacía reír al pueblo con obras llenas de enredos, de personajes graciosos, pues que reflejaban la vida cotidiana. También tenemos a Séneca. Séneca, pues en cambio, pues era más con información, con novelas o con contenidos más trágicos y profundos y retóricos, más bien pensadas para la reflexión filosófica que para el espectáculo popular. En este otro género tenemos la prosa. En prosa, los romanos brillaron con tres grandísimos usos. Por ejemplo, el hablar bien, pues para convencer.
Ese fue pues el arte de Cicerón, que fue el gran maestro de la oratoria. En el segundo aspecto, contar la historia para recordar o criticar pues, a aspectos de la vida, tales como autores como Livio, pues que narraban los orígenes de Roma, mientras que Tácito pues analizaba pues los abusos del poder. También era para escribir cartas, por ejemplo Plinio, el joven que dejó cartas, pues que son como aquellas fotografías de la vida pues que se pasaba allí en Roma, la vida cotidiana y la sociedad en su tiempo, lo que pasaba allí en esa época. Y también hay algo muy importante, detallitos muy interesantes, y es que no podemos olvidar las primeras novelas romanas. Por ejemplo, tenemos el Satiricón de Petronio o las Nueve de Oro de Apoloyo, que pues mezclaban allí pues como el humor, la crítica, las aventuras, y pues eran como anticipaciones a lo que los siglos después, sí, siglos mucho después, serían las novelas modernas. Finalizamos. Quería comentarles que, para acabar, la literatura romana dejó una huella impactante, enorme, porque pues no se quedó con en lo personal o en lo artístico, sino que pues conectó con la vida pública y la formación de los ciudadanos. Nos dio pues la Eneida como relato fundamental de Roma. Nos dio pues la sátira, ¿cierto? Este género crítico que sigue vivo pues, hoy en día. Nos dejó la oratoria de Cicerón, que todavía pues estudia en derecho, en la política, y también en historiadores como Tácito, que enseñaron pues a desconfiar del poder absoluto. Además, con obras tales como el Satiricón o el Asno de Oro, Roma pues anticipó lo que siglos más tarde sería la novela moderna. Ok, por último, en resumen, la literatura romana no solo emitió pues no solo emitió a Grecia, sino que pues esa la adaptó, ¿cierto? La amplió, eh, los amplió y nos dejó como ese legado, ¿cierto? De los géneros que aún siguen pues influyendo en cada una de nuestras maneras de pensar, de reír, de narrar la vida. Así que muchas gracias por escucharnos.